Dios le bendiga a cada persona que va a estar viendo y escuchando este programa. Somos tu programa Ministerio Profético Último Tiempo. Pastor William Suárez, desde República Dominicana. Hoy hay una palabra poderosa, una palabra que el Espíritu Santo ha ministrado a nuestra vida para impartírtela y ser de bendición para tu vida. Hoy quiero hablar del Salmo 40. Salmo 40. Y dice así en el nombre de Jesús: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y te verán y confiarán en Jehová. Este Salmo 40 es bastante poderoso porque a través de él podemos ver, gloria a Dios, cómo Dios obra, cómo Dios, cuando decidimos esperar en Dios, cuando decidimos confiar en Él, Dios va a aparecer. Y quiero hablarte hoy bajo el tema: esperar en Dios no es una pérdida de tiempo. Esperar en Dios no es una pérdida de tiempo. Esta palabra Dios se la entregó a mi esposa, amén, hace un tiempo, y lo vi aquí escrito y dije, wow, tengo que dar esta palabra, porque automáticamente comencé a leer esta palabra, me remonté en el tiempo donde Dios me hablaba de sus planes, donde Dios me hablaba de sus propósitos y cómo yo estaba viviendo en medio de esas situaciones. Dios me hablaba de sus planes para conmigo. Y a veces es difícil poder creer en momentos así, poder creer en que Dios va a hacer algo con nosotros. No es tan fácil poder creer en esos momentos difíciles donde Dios nos ha dado una palabra, pero estamos viviendo momentos muy difíciles. Eso es fuerte. Me remonté en estos tiempos donde yo comencé a vivir situaciones difíciles de salud, de economía, de soledad, de escasez, de tanta índole de procesos que Dios estaba permitiendo en mi vida para poder llevarme al tiempo que estoy viviendo hoy. Y tiene que entender que esperar en Dios no es en vano. Dios va a llegar. Esta es la palabra que Dios me ha dado hoy. Esperar en Dios no es una pérdida de tiempo. A veces ponemos nuestras esperanzas en las cosas del mundo, en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia, en nuestra preparación académica, y creemos que vamos a ser exitosos porque nos hemos preparado, pero cuando comprendemos que Dios es el único que puede darle éxito a nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida, y comenzamos a esperar en Dios y a creer de que el Señor va a llegar en su debido momento, va a llegar y va a cumplir cada una de las cosas que Él ha dicho de nosotros. Es poderoso esta palabra. Podemos ver la vida de David, un muchacho hijo de Isaí, un jovencito que fue menospreciado por su propio padre, fue menospreciado por sus hermanos, fue menospreciado, aleluya, por su familia. Cuando Dios decide mandarlo a ungir para sustituir el reinado de Saúl, que fue un hombre que no obedeció a los principios de Dios, no tuvo una relación, no amó a Dios, no obedeció a Dios. Dios lo destituye y Dios escoge un joven llamado David, hijo de Isaí, de Belén. Dios manda a Samuel, y Samuel, con sus ojos humanos, comenzó a ver
en los hermanos de David, en los hermanos de padre, en una ocasión dice David en su salmo, en pecado me concibió mi madre. O sea, podemos ver a través de este salmo y estas palabras de que David era producto de una relación de Isaí fuera del matrimonio, el cual no lo tenían posiblemente como un hijo legítimo de la casa. Pero en medio de esa situación, David se refugió en Dios. David entró en una relación con Dios, se refugió en Dios, pudo encontrar identidad en Dios, porque lo único que te va a dar paternidad e identidad como hijo es la paternidad de Dios. Cuando tú entras a una relación con Dios y el Espíritu Santo, tú vas a tener identidad como ser humano. Tú vas a saber que aunque tú seas menospreciado, aunque tú seas alejado, aunque tu propia familia no te reconozca, hay un Dios. Y ahí es que aplica la palabra donde Dios dice en su palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Y Dios recogió a David. Y así mismo Dios nos recoge en medio de las situaciones que enfrentamos en la vida. Y podemos ver cómo David se refugia en ese Dios. Sea un oso, sean leones que venían a devorar las ovejas de su padre Isaí. David venía el poder del Espíritu Santo sobre él y devoraba, degolluntaba la boca de los leones, degolluntaba la boca de los osos. Porque cuando tú te refugias en Dios, cuando tu fortaleza es el Espíritu Santo de Dios, déjame decirte que Dios te va a dar la fortaleza, Dios te va a dar la autoridad para vencer todo lo que quiere destruir lo que te pertenece. Y Dios pudo ver en David un corazón correcto. Dios pudo ver en David un joven que comenzó a amarlo con pasión. Cuando tú y yo decidimos creerle a Dios y caminar con Él y creerle a Él y esperar en Él, déjame decirte que esperar en Dios no va a ser una pérdida de tiempo. No va a ser una pérdida de tiempo, porque el único que verdaderamente le va a dar valor a tu existencia, el único que verdaderamente nunca te va a traicionar, el único que verdaderamente te va a bendecir en todas las áreas de tu vida, se llama el Señor. Nadie te ama como Dios, ni tu padre, ni tu madre, ni tu esposa, ni tus hijos. Nadie. Y tú y yo tenemos que entrar en una relación con el Señor donde Él sea lo más importante para nosotros. Cuando Dios no viene a ser lo más importante para nosotros, entonces vamos a perder el tiempo. Ahora, cuando Dios llega a ser lo más importante en nuestra vida, no perdemos el tiempo, porque Dios va a premiar tu esfuerzo. Dios va a premiar tu esfuerzo. Podemos ver también cómo David fue menospreciado, porque todos los hombres y mujeres de Dios escogidos por Dios van a ser menospreciados. Tiene que entender que esa es la marca del ungido. Tiene que entender que esa es la marca de la ungida. ¿Cuál es la marca? El menosprecio. Mientras más tú ves una persona que ha sido herida, mientras más tú ves una persona que ha sido menospreciada, más califica para el plan y el propósito de Dios en una vida. Asimismo, podemos ver cómo Dios posiciona a David en la casa del reino. Pero para Dios poder llevar a David a ser rey de Israel, David tuvo que ser perseguido por Saúl. Y hay personas que no quieren que Saúl lo persiga. Hay personas que no quieren, aleluya, ser perseguido por Satanás. Hay personas que no quieren procesos. Hay personas, aleluya, que no quieren pasar por el Gólgota, el lugar de la calavera. Es el lugar donde Jesús tuvo que enfrentar y tener Jesús identidad
como hijo de Dios, porque todos los discípulos abandonaron. María no estaba ahí, José, su padre su padre de crianza, José, no estuvo ahí, sus hermanos no estuvieron ahí, los discípulos lo abandonaron todo. Jesús tenía que pasar. Aún el propio Espíritu Santo se aparta de Cristo, porque Jesús tenía que llevar el cuerpo como ofrenda agradable al Padre. Lo que Jesús presenta al Padre es su cuerpo. Por eso dice la palabra que Él es el Cordero inmolado, porque Él llevó su cuerpo para que sea acribillado, torturado, destruido. Dice la palabra que no quedó piel sobre piel. O sea, esta piel tiene otra piel debajo y las dos pieles fueron destruidas. O sea, fue desfigurado. Ni siquiera la pasión de Cristo se compara a lo que Jesús padeció en la cruz del Calvario. Y tienes que entender que todo lo que Dios va a hacer contigo y conmigo va a tener un sacrificio. Va a tener un sacrificio. Dios le pidió a Abraham, su hijo Isaac, para que lo sacrificara delante del altar como olor fragante. Y Abraham no cuestionó a Dios. Caminó creyendo de que Dios algo iba a hacer en el momento de que iba a sacrificar a su hijo. El hijo le dice al padre: Abraham, papá, padre, ¿y el sacrificio? Dios proveerá de sacrificio. Y Dios va a proveer. Si tú obedeces y si tú esperas, no va a ser en vano tu espera y tu sacrificio de sufrir los padecimientos por causa de Cristo. Y podemos ver también aquí a José, un joven tipología de Cristo. Sus propios hermanos lo acusaron, sus propios hermanos no creían en él, sus propios hermanos los aborrecían. Pastor, ¿por qué tipología de Cristo? Acuérdate que los hermanos de Jesús, hijos de María y José, en el momento de la boda de Canaán, ellos mismos no creían en su llamado. Le dijeron: te están llamando a la boda, date rápido, vete, preséntate para que los demás te vean. Porque ellos lo que creían era que él estaba hablando mentira y que él lo que estaba buscando fama. Aleluya. Y que Jesús le dice a los hermanos: ustedes siempre están prestos, pero yo espero mi hora. Porque una de las señales de que eres ungido es que tú vas a esperar el tiempo de Dios. Estoy hablando de tiempo. Estoy hablando de esperar el tiempo de Dios. Si esperamos el tiempo de Dios, Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Si esperamos el tiempo de Dios, vamos a ser calificados para lo que Dios quiere hacer en esta temporada. Y David aprendió a esperar en Dios. Aleluya. Jesús esperó el tiempo del Espíritu hasta que Él no fue bautizado por el Espíritu Santo en forma de paloma. Cuando fue bautizado por Juan el Bautista, que fue la señal que Dios le dio a Juan el Bautista, aquel que vea descender como en forma de paloma al Espíritu Santo y reposar sobre él, ese es el Cristo. Asimismo, antes de él ver, oye qué revelación, antes de Juan el Bautista ver el Espíritu Santo reposar sobre él, automáticamente lo vio, se conectó en el Espíritu y pudo decir: este es el Cordero inmolado, el que quita el pecado del mundo, el cual es más importante que yo y es primero que yo, que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y fíjate algo, Dios le dio una señal a Juan, y era que cuando viera a ese que se bautizara con él y que el Espíritu Santo viniera en forma de paloma y reposara sobre él, esa era la señal. Pero por el Espíritu se le pudo revelar antes de esa señal de que era el Cristo. Porque cuando tú y yo esperamos en Dios pacientemente y le pedimos a Dios revelación, Dios va a hablar. Dios nunca te va a dejar sin escuchar su voz. Adán y Eva salieron del huerto del Edén, pero hubo un momento donde Dios salió a encontrarlo,
Dios diseñó el huerto del Edén para hablar con ellos, porque era un lugar de intimidad. Y en esa intimidad había sobreabundancia, porque cuando hay intimidad con Dios, hay sobreabundancia en tu vida. Pero ellos salieron de esa sobreabundancia, ellos salieron de la vida eterna. Y la vida eterna representa la intimidad con Dios y el Espíritu Santo. Ellos salieron de ese lugar y cuando salieron de ese lugar, automáticamente la presencia de Dios se apartó. ¿Por qué? Porque desobedecieron la ley de Dios. Y lo único que te separa de Dios es el pecado. El pecado hace una muralla, hace una barrera entre Dios y los hombres. Por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para poder redimirnos del pecado y hacernos dignos de ser llamados hijos de Dios. Y Jesús tuvo que pagar el precio que nos costaba. Dice, el castigo de nuestra paz vino sobre él y por sus llagas, por su dolor, por todo lo que él padeció, por su humillación, por su sufrimiento, él nos hizo calificar. Éramos reos de muerte. Por eso él dice en su palabra, yo no he venido a condenar al mundo, sino a darle vida a través de mí y vida eterna. Pero Satanás vino a tres cosas: robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Y Satanás quiere robar el llamado que tú tienes. Satanás quiere destruir la fe que hay en ti. Satanás quiere robar, matar y destruir todo lo que Dios ha diseñado para tu vida. Y tienes que entender que hoy es el tiempo y hoy es el día que Dios va a hacer cosas extraordinarias contigo. Si tú esperas en Dios, si tú crees en Dios, déjame decirte que tú vas a ver a Dios obrar en tu vida. Aleluya. Dice aquí, la vida de Job. La vida de Job. Job es un personaje. Job es un personaje que también padeció. Job es un personaje que fue probado por Dios, pero Dios confió en Job porque Dios sabía de qué Job estaba hecho. Dios sabía que Job era un hombre íntegro. Oye lo que le dice a Satanás cuando viene a presentarse delante de él. Ha considerado a mi siervo Job, varón recto, perfecto y apartado de mal, que no existe otro en la tierra como él. La integridad delante de Dios te va a poner entre los grandes. La intimidad y la integridad delante de Dios te va a dar el favor de Dios. Dice que, claro, dice Satanás, ¿cómo no si tú lo tienes cercado? La integridad delante de Dios te va a acercar en el mundo espiritual. Va a acercar tus hijos, va a acercar tu casa, va a acercar tu salud, va a acercar tu finanza. Tú lo has bendecido, tienes los hijos prósperos, él tiene salud, es rico, tiene finanzas, tiene todo. No puedo penetrar a su casa. ¿Sabe por qué? Porque Job estaba confiado en Dios. Porque Job amaba a Dios. Job no amaba lo que tenía. Job amaba a Dios. Y tú tienes que entender que si no amamos a Dios, no estamos fundamentados en la fe. Porque la fe se trata de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En esas dos leyes está el complemento del Evangelio. El que no ama no ha conocido a Dios, dice la palabra. Porque Dios es amor. Y cuando tú amas a Dios, tú eres íntegro delante de Dios. Y Dios va a sacar la cara por ti. El enemigo se va a turbar. Tú no te vas a turbar con el enemigo. El enemigo se va a turbar contigo. Porque donde quiera que tú llegues, algo va a pasar. A la vida que tú llegues, algo va a transicionar en esa vida. Cuando Pablo iba a una ciudad, los demonios, los satanistas, los brujos se reunían y decían entre ellos, ¿qué vamos a hacer? Viene el apóstol Pablo para este lugar. Porque donde el apóstol Pablo llegaba, donde los discípulos de Cristo llegaban, había una transformación, había milagros, habían proezas, había libertad en las almas, en los pensamientos, en los corazones. ¿Por qué? Porque eran hombres y mujeres de Dios que estaban en integridad,
En una ocasión viene la mujer de Job y le dice, aún retiene tu integridad. O sea, te mata a los hijos, te quita la riqueza, te quita los empleados, se te van los amigos, te juzgan la gente, los amigos te juzgan, los hermanos te abandonan. Y la mujer ve todo esto y le dice, aún retiene tu integridad. Maldice tu Dios y muérete. ¿Y qué le contesta Job? Como cualquier mujer fatua has hablado, o sea, como cualquier mujer mundana del mundo que no conoce a Dios, pecadora, tú estás hablando. Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. O sea, Dios también permite el mal. Dios no hace el mal para ti, Dios lo permite para probarte. Dice que la fe es probada como el oro. Y ahí es que se sabe si tú y yo verdaderamente somos íntegros y amamos a Dios cuando viene la dificultad. Y Job estaba íntegro delante de su Dios. Amaba a Dios, no amaba lo que Dios le había dado. Aún retiene tu integridad, claro. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y Job aprendió a esperar en Dios. Y cuando Job estuvo ahí, que sus amigos lo juzgaron y comenzaron a decirle, pero mira la lepra, es evidente que tú estás en pecado. ¿Y qué decía Job? Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Aunque esté deshecha esta mi carne, yo he de ver a Dios y Él me defenderá. Y Él va a redimirme y Él va a defenderme y me va a explicar el porqué de las cosas. O sea, aún después de la muerte, si muero en esta prueba, estaba diciendo Job, aún si perezco, yo he de ver a Dios, porque Job sabía en su corazón que él era un hombre íntegro. Y tú y yo sabemos si somos íntegros. Por eso que nadie el día del juicio se va a poder justificar. Porque tú y yo sabemos en qué estamos. Tú y yo sabemos si estamos viviendo en integridad. Hay tres personas que saben quién tú eres. Tú, Dios y Satanás. Hay tres personas que verdaderamente saben lo que tú piensas. Saben lo que hay en tu corazón. Dios, tú y Satanás. A esos tres tú no le puedes mentir. A esos tres tú no le puedes mentir. No te puedes mentir a ti mismo, no le puedes mentir a Dios y no le puedes mentir a Satanás. Por eso los libros están abiertos. Y por eso la palabra dice que somos carta leída. Porque el mundo espiritual está abierto y está viendo quién tú eres. Dios está viendo lo que tú haces. Está viendo tu pensamiento. Está viendo tus intenciones en tu corazón. Está viendo tu maldad. Pero Satanás también está viendo. Porque Satanás pone pensamientos. Satanás pone intenciones y él ve los pensamientos y las intenciones. Y tú sabes por el raciocinio y la meditación de tu alma cómo tú estás delante de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, en eso piensen. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. No traigan a memoria, dice Pablo, las cosas viejas. Cuando tú esperas en Dios, tus pensamientos son guardados en Dios. Tus palabras son sazonadas con sal, que representa al Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que somos la sal del mundo. Cuando tú esperas en Dios, tú esperas en luz, porque dijo Cristo que somos la luz del mundo. Y Job esperó en el Señor. Y Dios se le aparece en un torbellino. Dios se le aparece en un torbellino y defiende a Job delante de sus amigos. Y le dice a los amigos de Job que lo cuestionaban por la prueba: ustedes tendrán que pedirle a Job que haga un holocausto y que ore por ustedes para yo perdonarlo. Oye, qué poderoso. ¿Y qué pasó? Job esperó en Dios y Dios vino a su rescate. Porque Dios no pone pruebas que tú no puedas soportar. Job esperó en Dios. Dios vino en un torbellino. Y dice Job: de oída te había oído, ahora mis ojos te ven. Porque toda la prueba que Dios permite y todos los procesos es para tú transicionar en la fe, es para tú transicionar en el descanso en Dios, es para tú creerle más a Dios, descansar más en Dios y depender más de Dios. Así que este es tu programa Ministerio Profético Último Tiempo.
Búscanos en la página de YouTube como Ministerio Profético Último Tiempo, Pastor William Suárez. Búscanos en TikTok como Willy o Profeta William Suárez. Estamos en Instagram y en Facebook como Ministerio Profético Último Tiempo. Shalom, shalom. Dios te bendiga. Hasta el próximo contenido. Bendiciones.